¿Cómo están? Hola, profe, con mucho calor, casi a punto de derretirme. Ay, sí, Hola, ¿no? Una Eso es ola de una locura, calor locura, ¿está locura. bravo? terrible. Yo no sé si las otras chiquilinas recordarán que hoy empezábamos a las 18. Voy a poner Ay, ahí en Dios. el grupo. Sí, A por las ver, dudas que no hayan Sí, visto el otro anterior. yo voy a poner. Vamos a esperar un momentito. No quiero demorarme porque hoy luego hay dos grupos más. Resulta que ahora estoy mirando, porque hice la importación de de un grupo para el otro y copié todo. Por error copié todo, 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 todo. Entonces ahora si ustedes entran les va a salir todo doble y me quedó todo corrido. Así que yo esto lo voy a arreglar. La tarea que yo les dejo, les voy a dejar acá, no la hagan hoy porque voy a tener que arreglar esto de la plataforma, si no, quizás borro lo que ustedes hacen, tengo que eliminar lo que me quedó doble, entonces les voy a decir que hoy no hagan esta tarea. Para hoy a la noche ya queda pronto. Yo ya dejo arreglado. Bueno, Si se llega a cortar o algo, me avisan. Estoy con datos, no estoy con wifi todavía porque que vengan a hacer la conexión demora, ¿no? ay, sí, a mí me tuvieron una vuelta casi 10 días. Ay, sí, sí, sí. Por eso si se llega a cortar me avisa. Bueno, vamos a empezar. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre lo que son los diferentes tipos de recetas que tenemos en nuestro medio. Como sabemos, para acceder a la mayoría de los medicamentos es necesario que el médico o a veces las parteras que en nuestro país, o el odontólogo o el veterinario, que son los profesionales de la salud que en nuestro país se encuentran habilitados, prescriban esa medicación en una receta, ¿no? Que va a ser necesaria para su dispensación, tanto en la farmacia hospitalaria como en la comunitaria. Lamentablemente es frecuente que ocurran problemas vinculados a lo que es la prescripción y dispensación de medicamentos. ¿Tá? En nuestro medio, estos son datos oficiales,
es frecuente que eso ocurra. Tanto entonces lo que es prescripción como dispensación. O sea que acá no solamente involucra a lo que es el profesional que realiza la prescripción, sino también el día de mañana les podrá tocar a ustedes como dispensadores también de medicación. Una vez que se encuentren en el mercado, regulados por todas las leyes que hemos visto en otras clases pasadas, los medicamentos tienen una normativa que condiciona la forma de prescripción y de dispensación y que está dictaminada por el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Que es el organismo que en nuestro país funciona como agencia reguladora de medicamentos. Si ustedes recuerdan, estuvimos hablando sobre la ley 15.443, ahora vamos a ver a continuación, y lo que es la ley 18.211, describen las competencias y atribuciones de lo que es la agencia reguladora, así como la Política Nacional de Medicamentos. Entonces ahí les traje para que recuerden lo que habíamos estado hablando, que esta era la ley 15.443, que era sobre la ley de medicamentos, y esta que no vimos, pero que es la ley 18.211, que habla sobre la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, en ambas leyes se refieren a lo que es la dispensación, la prescripción y dispensación de medicamentos, de qué manera deben ser. Entonces, para irnos directamente a lo que es el tema, tenemos que definir lo que es una receta médica, que es, podemos definirlo como un documento que está normatizado, porque cada uno no lo puede hacer como quiere, sino que tiene que cumplir con una serie de requisitos que ahora vamos a ver, por el cual entonces los facultativos médicos legalmente capacitados prescriben la medicación al paciente para su dispensación por las farmacias. Esta es una receta una definición que podemos tomar, y luego tenemos la definición de lo que es el decreto 521 de 1984, que se adiciona a la ley de medicamentos, la 15.443, la cual en su artículo 54 define a la receta como una orden expedida por una persona habilitada para que una cantidad de cualquier medicamento o mezcla de medicamentos en ella especificados sea dispensada al portador o persona determinada. ¿Ah? Cualquiera de las dos definiciones están correctas, pero bueno, para que no les resulte extraño, si alguna vez o si recuerdan de la ley de qué manera se definía, les traje ambas. ¿Tá? Dicen lo mismo con diferentes palabras. Las recetas tienen que cumplir con algunas características, las cuales se especifican en las leyes. Sin duda que tenemos que tener presente que es una herramienta fundamental, ¿no? Una receta es el acto de prescribir, requiere sí o sí de contar con una receta, y por eso es una herramienta fundamental de uso de todos los facultativos frente a tener que prescribir. No solo asegura el contacto del individuo con el sistema de salud, sino que promueve un uso guiado por el médico, que es el personal capacitado para seleccionar, indicar y monitorizar los tratamientos farmacológicos. Como en todo, y como hemos visto a lo largo de sucesivas clases en otros temas, los desvíos de este ideal son frecuentes, ¿no? O sea, lo ideal, como decimos, sería que siempre, ahora vamos a ver una serie vuelvo a repetir, una serie de características que tiene que cumplir, que lamentablemente con frecuencia vemos que esto no ocurre. No solo por el acceso a medicamentos sin recetas, ¿no? Sino porque no siempre se cumplen lo que son los pasos de la prescripción racional.
a ver, no es que solamente el que prescribe lo hace mal, sino que tanto los facultativos que tienen el poder, digamos, de prescribir, así como los usuarios, contribuyen a estos desvíos, ¿no? Los usuarios principalmente a lo que refiere a la automedicación, contribuye entonces a que se desvíen eh, lo que compete a la prescripción exclusivamente por un médico. Dale, Leticia, no hay problema. Bueno, cuando, de acuerdo a lo que a lo que hemos estado viendo, perdón, cuando se va a registrar un nuevo medicamento, un nuevo principio activo, una nueva mezcla, ya desde ahí se establecen las condiciones en la cual ese medicamento se va a prescribir y en dónde y cómo se va a dispensar. Entonces, surge de la condición de prescripción y de dispensación dos tipos. Tenemos medicamentos entonces que se pueden dispensar sin receta, también podemos conocerlos como de venta libre o los medicamentos OTC, puede ser que vean en los farmaciarios esta sigla, es over the counter, quiere decir eso, ¿no? Que son de venta libre. Y luego tenemos la otra categoría, que son los medicamentos, a los que le llamamos medicamentos éticos, que sí o sí requieren receta para poder ser dispensados. ¿Tá? O sea que seguramente ya la mayoría lo sabía, pero cabe aclarar que eh, cuando hablamos de prescripción y dispensación, establecemos dos grandes grupos. ¿Tá? O sea que los medicamentos de venta libre y los que requieren receta. Entre, como ya también ya lo hemos estado viendo, cuando alguien va, el facultativo, va a indicar o a prescribir un medicamento, sin dudas que ese medicamento ya pasó por toda una investigación en donde se lo catalogó de una u otra manera y hay que destacar que siempre cuando se pone a la venta un medicamento hay que tener presente la experiencia de su uso, el riesgo farmacológico, ¿no? Todo lo que es reacciones adversas, eh, toxicidad, dependencia, tolerancia y abuso del propio producto. Y lo que también tiene que tenerse presente es el régimen de prescripción y de dispensación. ¿Tá? O sea que cuando, como les comentaba anteriormente, luego de que se presenta el fármaco y se deja bien en claro la normativa con respecto al mismo de lo que es la prescripción y la dispensación, para poder establecer eso tienen que tener presente estas cosas entonces que nombramos anteriormente. Tenemos un gran problema en cuanto a lo que es los medicamentos de venta libre, porque sabemos que eso aumenta muchísimo el riesgo de lo que es la automedicación, ¿no? Entonces, debería de ser muy fina la línea que, muy fina no, al revés, muy gruesa la línea que separara los medicamentos con receta de los que no llevan receta. Pero lamentablemente, bueno, hay muchísimos fármacos de venta libre, hay varias cosas que juegan ahí entre medio, ¿no? Pero bueno, no. La realidad es que hay una línea muy fina entre ambos. Daniela se le corta, gurisas, a todos se le corta. Se les está No, a cortando mí no. todo, ¿no? Está, No, a mí no. está. A Capaz mí Capaz era Daniela, yo. Sí, yo está, ahora me quedé quieta en el lugar, capaz que era eso, que andaba en está, movimiento. Ah, está, ah, buenas. gracias. No, a vos por avisar. Bueno, la OMS, y acá aparece un nuevo nombre que no lo hemos visto,
Pero vieron como hay varias organizaciones, redes, asociaciones que trabajan en conjunto para que todo lo que se refiere a la farmacología, a la farmacéutica sea lo mejor posible, y bueno, a veces no se ve, y ahora bueno, aparece un nuevo nombre que es lo que es la red PARF, que es la red panamericana para la armonización de la reglamentación farmacéutica. Junto con la OMS, también proponen recomendaciones con respecto a los fármacos de venta libre. Entonces, por esto mismo, ¿no? Para evitar esto de la automedicación, que aún así, más allá de las recomendaciones, como siempre tenemos un gran mercadeo, macro mercadeo por encima de lo que son las recomendaciones que llevan a que no siempre se cumplan. Como ejemplos de medicamentos de venta libre en nuestro medio, tenemos antigripales, tenemos algunos tipos de vitamina, lo que son los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, como eh, desde el ketofen, desde lo que es la dipirona, el ibuprofeno, la gran mayoría, si bien, y entiendo que la mayoría me dirá, ah, bueno, está, pero eso yo lo compro en el almacén, bueno, no están catalogados como de venta libre, digamos. O sea, o sí de venta libre, pero ahora van a ver que yo distribuyo en tres categorías. Dentro de lo que es la venta libre también tenemos los de venta libre con control médico recomendado. O sea que un ejemplo de ellos serían los antiinflamatorios no esteroideos, que son la mayoría de los fármacos que se utilizan para analgésicos o para antipiréticos para la fiebre, ¿tá? O sea que son los que venden en todos los almacenes. Entonces, eso implica el que sean de control médico recomendado, implica que si bien se pueden vender sin receta, las autoridades sanitarias recomiendan que el uso sea supervisado por un médico, ¿tá? Es decir, que no tome y tome y tome, que en algún momento informe al médico de lo que estoy ingiriendo, como la gran mayoría. Entonces, ¿qué supone el acto de recetar? Sin dudas que es el resultado de un acto médico, el acto de prescribir, que implica la indicación de un medicamento que debe de ser previamente seleccionado y habiendo hecho un diagnóstico para poderlo indicado, supone elaborar una receta médica con información y recomendaciones al paciente sobre la forma de uso y monitorizar la respuesta terapéutica, es decir, cómo funciona, qué pasa con lo que es la farmacodinamia en este paciente, ¿no? Monitorización tanto clínica como paraclínica, como de que lo cumpla. Entonces, si nosotros leemos todo esto, ¿no? Verdaderamente no es lo que frecuentemente ocurre. El médico da una receta, vaya, levante, no sé si lo pudiste levantar o si no pudiste levantar, no sé si te cayó bien o te cayó mal, a no ser que vengas y me lo digas. Este, por ahí venís conseguiste el número para dentro de 5 meses, venís, ya lo dejaste de tomar hace 4 meses y medio, entonces tampoco se puede monitorizar la respuesta terapéutica, ¿tá? Pero como siempre, esto sería lo ideal. Lamentablemente no es lo que observamos con frecuencia. La dispensación sin receta, al prescindir de la consulta médica, ¿no? Al no ser necesaria una consulta médica, genera con frecuencia que exista la automedicación. En nuestro medio tenemos 3 tipos de recetas médicas, las cuales se van a distinguir por sus colores. Tenemos una receta anaranjada, en donde se prescriben estupefacientes, como por ejemplo los opiáceos o el metilfenidato, que ahora luego vamos a ver algunos nombres. Tenemos recetas verdes o celestes, que allí se prescriben psicofármacos, como por ejemplo inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, benzodiazepina, fenobarbital.
Y después tenemos una receta blanca, en donde se prescriben medicamentos no controlados y también de venta libre. Y se usan también para prescribir los medicamentos de los que hablábamos hoy, que son de venta libre, pero que se recomienda un control médico. Entonces, esto ustedes lo tienen que tener muy claro. Ahora vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, de qué datos tienen que tener, porque ustedes van a ser los que van a recibir esta receta. Y esto tiene una implicancia legal. Estos son, es la receta primero que es un documento legal, documento médico legal. Y segundo que en lo que es medicación controlada, que ya la hemos visto, esto lleva un control estricto por el Ministerio de Salud Pública y por lo tanto van a ver que algunas de ellas se deben de dejar guardadas hasta por 2 años por cualquier problema que surja, ya sea de abuso o no, se va a solicitar la presentación de la receta como documento. El Ministerio establece, en el artículo 5 de este decreto que ven ahí, del año 2006, el contenido mínimo que el profesional habilitado para prescribir tiene que poner en las recetas médicas. ¿Tá? O sea que eso está legalizado y está establecido en un artículo. Y esto se enseña a todo el profesional que está habilitado para prescribir. Ahí, legalmente, en cada receta tiene que encontrarse la forma farmacéutica, ¿no? La posología, la vía de administración, la concentración del medicamento, el nombre del médico o del personal sanitario autorizado, tanto su firma o su sello, la identificación del usuario y la vigencia, ¿no? Poner la fecha en la cual fue expedida la receta, porque dependiendo de cada institución, de acuerdo al color, tiene una vigencia. Todos estos datos, sin duda, que deben de estar para evitar errores al momento de dispensar y, sin duda, que también hacer de esa indicación algo legítimo y vigente. ¿Ah? Entonces, por eso es que si el médico, una receta ideal debería de tener, por ejemplo, indicación de, eh, a ver, indicación de un antibiótico, por ejemplo, amoxidal, ¿no? Entonces debería decir, amoxidal comprimidos, ahí tendríamos la forma farmacéutica, un comprimido cada 8 horas por vía oral. Ahí tendríamos la posología y la vía de administración. Y la concentración debería decir, a ver, amoxidal, un comprimido de 500 miligramos cada 8 horas. Y ahí tendríamos todo, ¿no? O sea que tendría que tener siempre todos estos datos. Legalmente así lo establece el artículo 5. Entonces la receta ideal, además de contener todo lo que dijimos anteriormente, debe de ser legible, debe de haber sido realizada con una tinta indeleble, ¿ah? Porque como ahora veremos, esto se guarda en algunos casos hasta 2 años, entonces si no es una tinta indeleble, no va a servir como documento legal. Y tiene que estar debidamente identificada con todos los datos que les comentaba anteriormente. ¿Tá? Tener siempre presente esto. Una receta es un documento médico legal. En cuanto a lo que es la receta blanca, que es a lo que le llamamos una receta simple, en donde se dispensan, ¿se acuerdan que fue que les comentaba que se dispensaba? Medicamentos de... Sí, Los medicamentos que deberían de tener un control médico, es decir, los de venta libre. exacto, perfecto. Entonces, las recetas blancas puede haber particulares de cada médico o institucionales.
pueden tener diferentes formatos y tipo de papel. Con respecto a eso, no hay algo establecido ni decretado. Pueden hacerse una o más prescripciones por receta. Eso va a depender también un poco de las normativas de cada institución. Hay instituciones que permiten solo uno, otros que permiten hasta tres. Debería de incluir entonces dosis, vía de administración y también duración del tratamiento, y no se deben de hacer por duplicado, ¿tá? Que a veces vemos que si lo hacen, solamente le ponen el fármaco y se hacen recetas duplicadas. Bueno, no debería de hacerse eso, ¿tá? O sea que eh, pueden ser particulares o de una institución, tienen que tener los datos, todos los datos que les comentaba anteriormente. Pueden prescribirse varios fármacos en una misma receta, y no deben de hacerse por duplicado. En cuanto a lo que son las recetas naranjas, ¿tá? Que son las recetas de psicofármacos, esto es algo que ustedes tienen que saber, porque a veces hasta el propio médico receta un psicofármaco en una receta de estupefacientes, y eso no se puede entregar la medicación al paciente, ¿tá? Porque el Ministerio de Salud Pública no lo aprueba. Las recetas de psicofármacos son emitidas por el Ministerio de Salud Pública. En la tarea que les puse hoy, que les pido por favor que la hagan a partir de mañana, vuelvo a repetir por si algunas no estaban conectadas, porque por un error de cliqueo volví a generar todo el curso, entonces las cosas están repetidas, y yo, lo que ustedes han hecho hasta ahora, está todo igual. Entonces yo borro una parte y me queda todo igual, no se me borra nada. Pero si ustedes me hacen la tarea en la parte que yo voy a borrar, va a quedar como no hecha. Así que no hagan la tarea hoy, háganla a partir de mañana, que para esta noche yo ya dejo eso solucionado. Entonces, van a ver, les dejé un link ahí en la tarea. Ese link los lleva a la página del Ministerio de Salud Pública, en donde relata y describe de qué manera se hace la solicitud de recetas de psicofármacos, ¿tá? O sea que en este caso, cuando hablamos de recetas naranjas o verdes o celestes, que son las de estupefacientes, las instituciones no pueden mandar a una impresora a hacerlas. Solamente las hace y las emite el Ministerio de Salud Pública. O sea que cada vez que un médico necesita para recetar psicofármacos o estupefacientes, tiene que estar registrado en el Ministerio de Salud Pública y hacer la solicitud online para que se les pueda enviar, porque eso se lleva un control estricto. Estas recetas, bueno, tienen que tener nombre y domicilio completo del profesional que prescribe, ¿tá? Que puede tener un sello o tiene que estar descrito. Ven que acá ya se le agrega el domicilio. Tiene que también tener el nombre, pero además del nombre, como en la blanca, el domicilio y la cédula del paciente. Incluir los datos de prescripción, dosis, vías de administración, y tampoco se van a hacer por duplicado. Ay, a ver, me quedó mal esto. Esperen un poquito. Ah, esperen un poquito que me quedó mal. Voy a correr para acá arriba para que no me queden. Me quedó cambiado de las imágenes. Denme un segundito. Me quedó mal el color y si no, he cambiado acá, si no, se van a confundir. Y en la que yo le subí también, voy a tener que cambiarle porque recién me doy cuenta que me quedó mal. Y si no, psicofármacos.
A ver, psicofármacos. Y acá, estupefacientes. Naranja, estupefaciente. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Lo que pasa es que quedó mal el color acá, entonces confunde. Entonces, las recetas verdes son las de psicofármacos, tienen que tener todo esto para que puedan ser entregadas a la gente. Acá están, las recetas son de color verde. Tiene que tener entonces, estas son las recetas que tenemos acá en nuestro país, ¿está? Y que son emitidas por el ministerio, así tal cual. Tiene que tener acá arriba el sello del médico con el número de caja profesional y el domicilio. Acá va el sello de la farmacia. Acá va el nombre del paciente. Acá va el número de cédula. Acá va el domicilio, localidad y fecha en la cual se realiza la prescripción. Acá va el nombre del medicamento y su dosis. Y acá lleva nuevamente la firma del médico y la contrafirma. ¿Tá? O sea que sí o sí tiene que contar con todos estos datos cuando el usuario les entregue esta tarjeta para que ustedes puedan realizar la entrega del medicamento. Esto van a tener que dejarlo guardado generalmente hay en todas las farmacias como un libro de recetas. Van a tener que poner el sello también de la farmacia en la parte posterior de la receta. Perdón, en la parte del frente, como les mostraba hoy, acá, en donde está el número 2, ahí va el sello de la farmacia. Y en la parte de atrás, en el reverso, tienen que escribir a mano la fecha en la que le hacen la entrega al paciente, los datos de del paciente que realizó la compra, más allá de que esté en la parte delantera, tienen que poner igual, con su letra, el nombre, el domicilio y la cédula. Y el número o sea, el libro recetario tiene lugares con números que ustedes deben de completar, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a ingresar, van a guardar esta receta, van a tener un número al cual va a corresponder esta receta. Bueno, eso lo tienen que registrar también en la receta. Y tener presente esto, que una vez que el usuario les trae la receta, tiene que tener menos de un mes de que el médico se la haya entregado para que ustedes puedan venderle, digamos. Si tiene más de un mes, no se le podría dar la medicación. Y lo otro es conservarla al menos 2 años guardada porque, como dijimos, es un documento médico legal. Ahí tenemos en lo que es la ordenanza número 2 de 1988, en lo que son las normas que se refieren a la expedición de medicamentos controlados, que ninguna farmacia podrá expender medicamentos controlados sin consignar previamente al dorso de la receta nombre y apellido, cédula, edad y domicilio de la persona que la presenta, quien en todos los casos tiene que ser mayor de 18 años. ¿Tá? O sea que, repetimos, la receta de psicofármacos, así como la de estupefacientes, todas son emitidas por el ministerio, todas tienen que contar con todos esos datos y además deben de guardarlas en el libro recetario, deben de describir todos esos datos en el reverso de la tarjeta, de la receta. No tiene que tener más de un mes de haber sido emitida y se guarda durante 2 años en archivo. Igual cada farmacia determina cuánto tiempo exacto, pero aproximadamente lleva eso.
O sea, lo determina el ministerio y luego en base a lo que pasa que a veces las farmacias los o envían o hacen otro tipo de digitalizaciones y por eso las descartan antes, pero para lo que es el ministerio tienen que tener esa fecha de guardadas. Y luego, lo que son las recetas de estupefacientes también son emitidas por el ministerio, tienen que también tener nombre y domicilio completo del facultativo que la prescribe, también nombre, domicilio y cédula del paciente, incluir, bueno, dosis, vías de administración, y en este caso tienen que haber, acá sí se hacen duplicados. Acá tienen que haber, la receta tiene 3 vías. 2 de ellas se entregan a la farmacia y una de ellas a veces se la queda el propio usuario. También se tienen que asentar en el libro recetario y en un segundo libro que se llama Libro de Movimiento de Estupefacientes. Tiene que tener el sello de la farmacia y en la parte posterior de la receta la fecha en la que se dispensa, los datos de quien hace la compra, nombre, domicilio y cédula, y también el número correlativo del libro recetario. Acá están, estas son las recetas de estupefacientes. Acá vemos también el sello con el nombre del médico, el número de la caja profesional, el sello de la farmacia, el nombre y el apellido del paciente, la cédula de identidad. Luego acá abajo va el domicilio del paciente, acá la edad, acá el sexo, acá la localidad y fecha en la cual se realiza la prescripción, acá va el nombre genérico del medicamento prescrito y su dosis. Y acá va la firma del médico. ¿Tá? O sea que ya la de estupefaciente tiene más. Y ven que acá dice original y duplicado, ¿tá? Porque solamente la receta de estupefacientes es sobre las que se hace un duplicado. ¿Un ejemplo? Ahora acá ya les pongo en el cuadrito siguiente. Tienen un mes también de vigencia, un mes luego de la emisión, también se conservan por lo menos 2 años en archivo, se entrega el original de la receta al ministerio y se deja constancia en lo que es el libro también de balance de estupefacientes. Con respecto a lo que es esto que nombramos anteriormente, los medicamentos controlados, tenemos la ley 14.294 de los medicamentos controlados, que dice que las sustancias psicotrópicas, así como la documentación que corresponde, son las recetas, permanecerán cerradas bajo llave y bajo la responsabilidad del funcionario actuante. ¿Qué es lo que debo hacer al recibir una receta entonces de un medicamento controlado? Bueno, verificar que tengan todos los datos indicados, sellarla con el sello de la farmacia, anotar los datos completos de quien retira la medicación, como les decía hoy, nombre, apellido, cédula, domicilio, teléfono, tiene que ser mayor de 18 años, y anotar la fecha en la que se dispensa la receta. Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, hablamos, acá tenemos psicofármacos, acá tenemos estupefacientes. Entonces, en lo que respecta a los psicofármacos, como dijimos, las recetas son de color verdes o celestes y son expendidas por el ministerio. No llevan copias, no llevan duplicados. Lo máximo que se entrega de los psicofármacos son 2 cajas. Un ejemplo de psicofármacos son las benzodiazepinas, como el alprazolam, que es el Aceprax, el diazepam, el tramadol. ¿Tá? El tramadol es un analgésico mayor. La solicitud de compra que hace la farmacia es como cualquier otra especialidad, y el químico, o a veces ustedes mismos, asientan esas recetas en el libro, ¿tá? La dejan en el libro recetario que les comentaba hoy. En lo que se refiere a los estupefacientes, como dijimos, las recetas igual acá en nuestro medio no hay amarillas, son naranja. También
expendidas por el ministerio. Acá sí tenemos duplicados, son 3. Una se la queda el médico, que es su constancia, y las otras 2 las lleva a la farmacia. Luego de que les haga entrega en la farmacia, una de ellas va al ministerio y la otra la guarda a la farmacia por aproximadamente un tiempo de 2 años. Los estupefacientes, o sea, el médico tiene que indicar la dosis que toma el paciente, ¿no? Y siempre se da la cantidad para 10 días. 10 días de dosis diarias, es decir, si por día toma 3, se van a dar hasta 30 comprimidos, por ejemplo. Ejemplos de estupefacientes, tenemos el licor de Brompton, que es la morfina, la meperidina, la metadona y la morfina. Cuando hacen la solicitud de compra de estos, hay que anexar otras cosas, va un timbre, va la firma del químico, etc. Y hay que dejarlo asentado tanto en el libro de recetarios como en el otro libro de estupefacientes, que es el libro de anfetaminas y estupefacientes. ¿Qué pasa? Los estupefacientes llevan un mayor control porque es una droga que tiene un uso, además de ser de uso mayor, tiene un índice terapéutico muy estrecho, un índice de, de toxicidad muy estrecho, genera mucha dependencia, genera mucho riesgo además en su uso, entonces tiene que tener un control muy estricto. Y bueno, y básicamente es eso, chicas. Vamos a volver un poco a resaltar algunas cosas que tienen que tener presente. Que les quede claro que todo lo que se refiere a recetas tiene una reglamentación en nuestro país, que es un documento médico, legal, que tiene que estar expedida por una persona habilitada, y que tiene que cumplir con ciertos requisitos para poder prescribir. Que cuando nosotros hablamos de fármacos, hablamos de algunos de venta libre y otros que requieren de receta, y esos de venta libre tenemos algunos que también son de control médico o indicación médica recomendada, ¿verdad? Que tenemos en nuestro medio 3 tipos de recetas, una en donde se recetan medicamentos no controlados, medicamentos de venta libre, que es la receta blanca, otros que en algunos casos tenemos en algunas instituciones de salud, estas recetas blancas son digitalizadas, ¿tá? Y que en algunas instituciones también las recetas que indican en la emergencia no son de color blanco, sino que son de color verde, pero son como si fuera la blanca, solamente que en las instituciones de salud los separan en servicios ambulatorios y servicios de emergencia. Y también puede haber algunas de color amarillas que son de alta, ¿tá? Pero es como que todas esas fueran de color blanco. Lo que es la verde y la naranjada, que hablamos en las cuales se recetan medicamentos controlados, son solamente expedidas por el ministerio a través de todo un proceso que ustedes luego van a ver al ingresar en el link para hacer la tarea que les dije, y que solamente ingresa el personal facultativo habilitado para dispensar, que tiene que hacerse un usuario, o sea que está todo muy controlado. Y que si bien todas las recetas tienen que tener todos esos datos que nombrábamos hoy, las recetas de estupefacientes y las recetas de psicofármacos tienen otros datos adicionales por la característica de ser fármacos controlados.
Irene, ¿qué dice? Que levantó la mano. Sí. Una era un comentario nada más y después una pregunta. El comentario era que Sí. cuando mamá usaba el licor, el médico directamente ¿Cuál? iba el Ah, licor. licor. Sí. Sí, el médico iba directamente hasta la farmacia del hospital, ¿no? Lo dejaba Sí. ahí y me avisaban, y bueno, me decía el médico, bueno, anda directo por farmacia que te lo van a entregar. Es decir, y ahí yo me firmaba después las 2 vías esas. Por eso preguntaba Claro, cómo porque era. hay médicos que tienen sus recetas en la farmacia, Ah, bien. ¿viste? O que por apurados firman y le piden a la farmacia que complete el resto de los datos, cosa que no se puede hacer, No, sin duda. no sé, no porque me atendían bien, digo, con su tiempo y todo. Yo capaz que pase por eso, que tuvieran las recetas allí, Mariana, Sí, la sí, tuvieran bajo guarda. Y otra cosa, la pregunta era, la receta rosada del hospital, ¿en es cuál esa califica? naranja, ¿Sí? es esa naranja, sí, 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 Por es esa ejemplo, a mí me dan misma. la gabapentina, la gabapentina me la dan justamente con la rosada. Mm, A ver, che. A mí la gabapentina siempre me hacen llevar Pero la rosada y me dan, completan todos los datos. tengo sí, una acotación a eso. Si quieren, les digo. bueno, Sí, dale. Es que lo que están hablando ustedes es de farmacia hospitalaria. En los hospitales se forma y se hace diferente, igual que en los sanatorios. Se actúa Ajá. diferente con las recetas de cuando son de color. Pero nosotros estamos haciendo farmacia comercial, o sea que por ende nosotros nos van a llegar esas recetas en las condiciones primarias que vos nos leíste. Cuando trabajás en un hospital o en un sanatorio, las recetas se organizan diferente. ¿tá? Algunas las recibimos por farmacia y algunas las recibimos en mostrador como administrativo. Depende del lugar. Y aparte de eso, cuando trabajás, por ejemplo, que yo trabajaba en Casmu, de acá de Piriápolis, que no había farmacia, que la misma administración éramos los que dispensábamos la medicación, ¿tá? Sí. También no llevan receta verde ni nada, ni siquiera la morfina. Está mal, ¿no, Leticia? O sea, Sí, no es cuestión de que esté mal o no, en realidad lo hacen por un tema de ahorro, porque yo la morfina la dispensaba con una receta interhospitalaria, que es del nombre de Casmu, y es más, en vez de dispensarla solamente esa medicación, dispensaba la morfina con otras cosas. Claro, pero por eso te digo, vuelvo a repetir, esto es lo ideal, esta es la reglamentación, esto no lo invento yo, ni siquiera digo que esto se hace en lo privado o en lo público, esto debe hacerse siempre que hablamos de estupefacientes o siempre que hablamos de psicofármacos, son estas las recetas que legalmente están aprobadas y los pasos, ahora cuando ustedes luego hagan la tarea e ingresan al link, van a ver, o sea, no está determinado Sí, si es claro. público o privado. Debe de ser así. Luego Yo, por tenemos ejemplo, la hasta amplia hoy, gama de horrores, en sí, claro, donde, hasta hoy yo ahí está, dispenso la sertralina con una receta común interna. Son recetas internas que solo funcionan para dentro de la sociedad, ¿no? Del lugar el lugar médico, ¿no? Solo interno. Esa receta a mí no me sirve para ir a una farmacia externa a pedirla, porque no me la dan. Pero dentro de la sociedad, si yo voy con la receta que me da el médico en el momento que no es verde, dispenso la sertralina como si nada, porque lo hago todos los días. O sea, lo hago claro, cuando la levanto. pero está mal. ¿tá? Ya no es- estamos discutiendo que esté mal, sino que en realidad que haya una receta rosada, una receta amarilla, o que vayan en ventanilla de farmacia, o que vayan a otro lado a dispensarlo, es lo mismo. ¿Cómo? Ah, no entendí ahí. Claro que, por ejemplo, la parte pública, ¿no? Que en el Sí, Ministerio de Salud Pública, ¿tá? sí, Las policlínicas,
Sí, de Sí, repente ellos tienen una forma de trabajar que si la receta es rosada, bueno, tengan esa receta y trabajen con una receta rosada para todo. ¿Ah? O de repente no, de repente trabajan de otra manera, con otra receta y lo dispensan igual, como me pasaba a mí en el Casmo. ¿Me explico? ahí está. Sí, te explicas, Hace, pero por ejemplo, cuando la rosada, dentro de lo que yo conozco, ¿no? Irene, la rosada Blanca, es la misma, es la naranja. bien. La Rosada, gabapentina es estupefaciente. es controlado, sí. Es muy controlado. Y me dan Ujú, justito la dosis del mes. exacto. Deberían de darme menos entonces, pero me dan la dosis del mes completo. Ujú. A mí me Este, pasaba mucho con una medicación que no es controlada, o sea, es controlada a medias, ¿no? Pero era la rispa. Risperidona. Eh, bueno, con eso me pasaba que los pacientes no llegaban a terminar el mes y que se quedaban sin medicación y el médico tenía que hacer receta afuera porque adentro no le daban. Claro, pero en realidad el médico ese trámite que hace es un trámite personal. O sea, Claro, la institución no tiene por qué darle o no darle, porque eso lo hace el propio médico. E ingresa a bueno, la página del ministerio y hace la solicitud del número de receta. no, las recetas las pedíamos nosotros, no las pedía el médico. El médico solamente decía cuando se estaba por quedar sin recetas y nosotros hacíamos el trámite. Y bueno, no, otra cosa que en realidad la tiene que hacer de manera personal, No, como sí, el todo, mismo. La como misma todo. en realidad habían logrado que el CASMU les comprara a ellos, porque se pagan esas recetas, no son gratis. Este, que el CASMU le pagara, entonces hacía el trámite por intermedio del CASMU. Yo no sé que eso tenga costo. O sea, Sí, no, tiene un no. costo, tiene un costo. Tiene un costo porque nosotros teníamos que ver el presupuesto que teníamos mensual para poder sacar las recetas de los médicos. Ahora, cuando ustedes miren esto que le digo, el link que van a ingresar, van a ver ahí que dice, este, que es eso, la solicitud de recetarios de psicofármacos, pero en realidad ahí eh, no habla eso no tiene costo. No sé por qué. O sea, vamos a decir, sí tiene un costo, eh, pero si vos estás trabajando para esta institución, vos haces llegar el costo a la institución, digamos. Claro, pero no en todos los casos ¿Qué es pasa lo que eso. ustedes hacían? Ustedes hacían el Claro, trámite por ellos. sí. Nosotros le pagábamos el recetario al médico, para que el médico lo usara solamente con los Sí, pacientes de CASMU, por y ejemplo, sí, no podía sí, usarlo para otros. claro. No, eso está bien. Sí, 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 pero claro, por eso hacían ustedes ese trabajo. Está, Ujú. está. Pero bueno, Pero yo te digo, las formas de trabajo que tenían eran muy diferentes a lo que vos me decías. Si bien yo conozco cómo se trabaja con las recetas, en la práctica real no funciona y así. sí, como todo, Eh, y sí. A ver, y en algunas instituciones, ¿no? En el caso que vos nombrás en esa institución, por sí, ejemplo, la institución que yo trabajo funciona así como les digo. Todo es sí o ujú. sí con receta. En el hospital también funciona así, con receta. Pero bueno, después tenemos ahí otros ejemplos, como dice Leticia, en la institución en la que ella trabaja no funciona de esta manera. Lo cual no debería ser así. Pero bueno, pero obviamente la realidad Eso. muchas veces dista de lo ideal. ¿Tá? Lo mismo que le pasa a Irene. Irene, si bien le dispensaban un estupefaciente en una receta correcta, le daban una dosis mayor a la que establece la ley, que establece que son 10 días máximo, ¿no? Bueno, a Irene le daban para todo el mes. me dan desde hace Le dan, años, ahí está, le dan porque para todo el soy, mes. soy crónica. Sí, sí, sí. Capaz que es por Entonces, eso, no, 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 para todos es lo mismo. Si aunque alguno sea de crónica. ustedes quiere, va y lee todo lo que dice la ley, o sea, no Ujú. establece para el crónico o para el agudo. En realidad, todas estas medicaciones, la gran mayoría de los estupefacientes son de uso crónico.
pero es que no hay control, como en todo, no hay control de nada. Fíjate que Leticia era la encargada de hacer la solicitud y podía hacer, si quería, no sé, la cantidad que podía hacer. O sea, es- podés el médico dispensar a varias personas o hasta él mismo, y ahí es que viene el hecho del consumo inapropiado y de que en lo que es el ámbito de la salud hay mucho consumo de estupefacientes, Sí, la falta de regulación de estas medicaciones. sí, Sí. capaz que es eso. Pero bueno, Sí, no, en mi te voy a caso pasar. tomo lo adecuado, ¿no? Digo, pero digo, Sí, no, para otros casos. no estoy, no estoy hablando tuyo. Digo, No, hablo no, de la digo, falta pero de que regulación. me pongo a pensar de que puede suceder que otra persona no consuma exactamente como corresponde Sí, y pueda sí. llegar a un descontrol, Ah, justamente, sin duda. en la salud de la persona. Sí, sí. Sin dudas que eso puede suceder. Bueno, chicas, les paso la lista. Profe, una consulta, perdone. Sí. Había tarea de la clase pasada, porque yo al final no pude ingresar a la grabación porque no pude con el código y bueno, como ya le dije, mis tiempos son medios limitados. Y capaz que si usted después pasa el código para ingresar, pues no sé en qué leerlo yo, para poder ver la clase anterior que no la he podido ver. Pero a la vez no sé si había tarea de esa clase, que no encontré tarea de la clase. ¿De cuál clase? De la del A ver. miércoles, la que fue grabada. Ah, no, no había tarea, no. Bueno, en eso me quedo tranquila entonces. No, no, no Pero, había. pero me De, gustaría verla y no he podido ingresar. Porque me falta el código. Que tengo problemas siempre con el código. No sé si ah, para ingresar. pero No a sé, ver, no pude, yo no. pero acá, mira, Ah, ahora no, de la clase de hoy sí que hay tarea, pero bueno, les pido que la hagan a partir de mañana porque me quedó todo mal esto y tengo que arreglarlo. bueno. Eh, acá, esta. Ah, ¿Ves? Acá está el código de acceso, ¿no? A veces lo que te conviene sí. es... Ah, ¿para qué tengo que Ah, deshabilitarla? Ay, no me carga bien, pero tengo que deshabilitar la edición. Esperen un poquito. Ahora sí. Ahí, acá. A veces te conviene copiar el código, ajá. ¿viste? Y no Está. escribirlo porque a veces una letra queda mal. A Sí, mí creo que como está. las tengo acá me va a abrir enseguida, pero si no, Está claro. Tengo que hacer eso. Copiarlo y la- después ingresar. exacto, Está exacto. buenísimo. Está. Eso, hace Gracias. eso Mariana, para evitar Ah, confusiones claro, con... sí, sí. Sí, Sí. ¿vamos a tener alguna prueba ahora en estos días? no, al finalizar ¿El mismo 28? voy a consultar. No sé si es el mismo Recuerden 28. que no terminamos el 28, Sí, El 28 está el receso, se pasa para la salimos primera a semana, receso el 23. claro. claro, el No, ¿se acuerdan? 23. Ah, no. Ustedes no terminan el 28. ¿Se acuerdan que Ajá, tienen, creo sí, que que una habíamos clase hablado. en enero? Mm. Claro. Le voy a Entramos a preguntar. receso el 23, salimos a receso el 23 y volvemos el 9 Exacto. de enero. Y ¿Sí? vuelven, no, y el 28, ¿no es? No, 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 no. el No, 9 de el 9 enero. de enero, es verdad. Exacto. Ay, Eh, qué entrever. O En sea que el enero. 23 ya terminamos y después volvemos el 9 de enero. El El 9 de 28 enero. al final no. Exacto. No, no, no. Y seguramente la prueba sea el 9 de enero. Pero yo Está. hablo con María y les consulto. Y la prueba que es como lo que hicimos de preguntas y respuestas así colgadas en la Exacto, plataforma. exacto. Todo sobre las clases dadas, muchas preguntas de las que ya han tenido.
no tiene tampoco le voy a preguntar a María, pero creo que no tiene un tiempo por el hecho de que no todos manejan bien la plataforma y para evitar No problemas todas de, tienen computador, no tenemos claro, eso por también. el Entonces celular, es creo medio que complicado. Yo Sí, yo que a trabajo va a con veces, tener, celular y con datos. sí, claro, yo a veces ingreso a hacer la tarea y tengo que dejar y porque mi trabajo me está llegando gente o tengo que entregar llave o tengo que recibir y dejo la tarea y vuelvo al ratito, o sea, no es que sí, me sí, siento a hacer todo tranquilamente. sí, O Sí, a mí claro. me ahora en pasa igual. estos días es así. También, profe Karen, en estos días, porque ella está trabajando doble, sale de un trabajo y va para el otro, o sea, por eso no ingresó hoy a la clase, irá a empezar a ver la clase grabada y yo le diré el resto de lo que dimos en clase. No sé si... Sí, yo les pedía sí, que le mm, avisen a María. yo le digo a Karen que le avise a María. Sí, que le avise porque Mm, que si no, yo acá la paso como falta. Y claro, no, sí, sí, y en todos esos casos tienen, que si María le justifica, no sé cómo es, así claro, se evitan los. sí. Por eso, sí, una lástima porque justo estamos todos interesados en este No, curso, pero claro, y ya falta uy, poquito. sí, ya falta poquito, sí, pero bueno, hay que ir luchándola, pero a Por veces eso, no. pero que hable con ella, que hable con Ah, ella. perfecto, gracias. Bueno, Gurisa, Leticia, Acá andaba por estoy. ahí, Victoria Larrea, Jessica Nis, Acá estoy. Evelyn Barreto, Carla Díaz y Priscila Machado, Mónica, Sí, andaba por señora. allí, María Pereira, Daniela, Presente. Karen, Eleonora e Irene, que sí estaba allí. Bueno, muy bien, chicas. Nos Nos vemos vemos el el lunes. lunes. Les Hasta el vuelvo a lunes. repetir, No esperen hagamos la para tarea hoy. hacer, no sé que las puedo arreglar ya, porque Bueno, arranco con el otro grupo, pero señora. para la noche ya quedó listo. Buenísimo, Bueno, gracias. ¿Está? Que pasen bueno. bien. Hasta el Buen lunes. fin de chau, Igual, chau.